Audiolibro con el estilo de Jacques Lacan. Seminario 10, La angustia, clase 2, del 21 de noviembre de 1962. Se cuenta con la cinta de la grabación magnetofónica desde el inicio hasta el minuto 11:42 segundos. En el momento de continuar, hoy, comprometiendo un poco más mi discurso sobre la angustia, puedo legítimamente plantear ante ustedes la cuestión de lo que es aquí una enseñanza. La noción que podemos hacernos de ella debe de todos modos sufrir algún efecto, y aquí en principio somos, digamos, la mayoría analistas. Si la experiencia analítica se supone que es mi referencia esencial cuando me dirijo a la audiencia que ustedes componen, de que podemos olvidar que el analista es, puedo decir, un interpretante. Él juega sobre ese tiempo tan esencial que ya he acentuado para ustedes varias veces a partir de varios sujetos. Según nos indica Ricardo Rodríguez Ponte en un pie de página, Lacan agrega, al revisar la dactilografía, los términos puestos entre asteriscos. Él no sabía, yo no sabía y al cual. Dejaremos por lo tanto un sujeto indeterminado, agrupándolo en un no se sabía. Por relación a este no se sabía, del analista se presupone que sabe algo. ¿Por qué no admitir incluso que sabe un poco? La cuestión no es saber. Esta sería al menos prematura. Si puedo enseñar. Podemos decir que hasta cierto punto la mera existencia de un sitio como este y del papel que yo desempeño en él desde hace cierto tiempo es una manera de zanjar la cuestión, bien o mal, pero zanjar. Sino saber qué es enseñarlo. ¿Qué es enseñar? Cuando se trata justamente de lo que se trata de enseñar, de enseñarlo no solamente a quien no sabe, sino hay que admitir que hasta cierto punto todos estamos aquí alojados bajo la misma enseña. ¿A quién? Dado aquello de lo que se trata, ¿a quién no puede saber? Observen bien,
¿A dónde lleva, si puedo decir, la ambigüedad? Una enseñanza analítica, si no tuviera esa ambigüedad, este seminario mismo podría concebirse en la línea, en la prolongación de lo que sucede, por ejemplo, en un control, donde es lo que ustedes saben, lo que ustedes sabrían, lo que sería llevar, y donde yo no intervendría, más que para dar lo análogo de lo que es la interpretación, a saber, esa adición mediante la cual aparece algo que da el sentido a lo que ustedes creen saber, que hace aparecer en un relámpago lo que es posible captar más allá de los límites del saber. De todos modos, es en la medida en que un saber está en este trabajo de elaboración, que llamaríamos comunitaria más que colectiva, del análisis entre aquellos que tienen su experiencia, los analistas, donde este saber está constituido, que un trabajo de recolección es concebible que justifique el lugar que puede tomar una enseñanza como la que aquí se produce. Es porque, si ustedes quieren, hay ya secretada por la experiencia analítica toda una literatura que se llama teoría analítica, que estoy forzado, a menudo a mi pesar, a darle aquí tanto espacio. Y esta, la que necesita que yo haga algo que debe ir más allá de esa recolección, y es justamente en el sentido de aproximarnos a través de esa recolección de la teoría analítica a lo que constituye su fuente, a saber, la experiencia. Aquí se presenta una ambigüedad que reside no solamente en que aquí se mezclan con nosotros algunos no analistas. No hay en eso gran inconveniente, puesto que también incluso los analistas llegan aquí con posiciones, posturas, expectativas que no son forzosamente analíticas, y ya muy suficientemente condicionadas por el hecho de que en la teoría hecha en el análisis se introducen referencias de todo tipo y muchas más de lo que parece a primera vista, de que podemos calificar de extra analíticas, de psicologizantes, por ejemplo, por el solo hecho entonces de que me las vea con esta materia de mi audiencia, materia de mi objeto de enseñanza, me veré llevado a referirme
a esa experiencia común que es aquella gracias a la cual se establece toda comunicación enseñante, a saber, a no poder permanecer en la pura posición que recién he llamado interpretante, no a pasar a una posición comunicante más amplia, a saber, a comprometerme en el terreno del hacer comprender, apelar en ustedes a una experiencia que va mucho más allá de la estricta experiencia analítica. De la stricte expérience analytique. Esto es importante que sea recordado. Porque el hacer comprender es, desde siempre, lo que en psicología, en el sentido más amplio, es verdaderamente la piedra de tropiezo. No se trata tanto de que deba ponerse el acento sobre lo que en un momento, por ejemplo, pareció la gran originalidad de una obra como la de Blondel sobre la conciencia mórbida, a saber, hay límites de la comprensión. No nos imaginamos, por ejemplo, que comprendemos lo vivido, como se dice, auténtico, real, de los enfermos. Pero no es la cuestión de ese límite lo que es importante para nosotros, y en el momento de hablarles de la angustia, importa que les haga observar que es una de las cuestiones que suspenderemos. Pues la cuestión es más bien explicar por qué, a qué título podemos hablar de la angustia. Cuando subsumimos bajo esta misma rúbrica la angustia, en la cual podemos introducirnos a continuación de tal meditación guiada por Kierkegaard. Esa angustia que puede agarrarnos en tal momento paranormal o incluso francamente patológico, como siendo nosotros mismos sujetos de una experiencia más o menos psicopatológicamente situable. La angustia, que es aquella con la cual nos las vemos con nuestros neuróticos, material ordinario de nuestra experiencia, y también la angustia que podemos describir y localizar en el principio de una experiencia para nosotros más periférica, la del perverso, por ejemplo, incluso la del psicótico. Si esta homología se encuentra justificada por un parentesco de estructura, esto no puede ser más que a expensas de la comprensión original, que sin embargo va a incrementarse necesariamente con el peligro de hacernos olvidar que esa comprensión no es la de un vivido, sino de un resorte, y de presumir demasiado de lo que podemos asumir de las experiencias a las que ella se refiere, especialmente la del perverso o del psicótico.
En esta perspectiva, es preferible advertir a quien sea que no tiene que creer demasiado en lo que puede comprender. Es precisamente ahí que toman su importancia los elementos significantes tan desprovistos de contenido comprensible como me esfuerzo por hacerlos por medio de su notación, y cuya relación estructural es el medio por el que trato de mantener el nivel necesario para que la comprensión no sea engañosa, aún dejando localizables los términos diversamente significativos por los cuales avanzamos. Y esto especialmente en el momento en que se trata de un afecto. Pues yo no me he rehusado a este elemento de clasificación. La angustia es un afecto. Vemos que el modo de abordaje de un tema tal, la angustia es un afecto, se propone a nosotros desde el punto de vista del enseñante, según unas vías diferentes que podríamos, creo, bastante sumariamente, es decir, al producir efectivamente su suma, definir bajo 3 rúbricas. La del catálogo, a saber, en lo que concierne al afecto, agotar no solamente lo que eso quiere decir, sino lo que se ha querido decir al constituir su categoría. Término que seguramente nos pone en posición de enseñar respecto de la enseñanza, bajo su modo más amplio y forzosamente aquí, hacer concordar lo que se ha enseñado en el interior del análisis con lo que nos es aportado del exterior en el sentido más vasto como categoría. ¿Y por qué no? Ahí nos han llegado muy amplios aportes y, como verán, para tomar una referencia media que llegará a nuestro campo de atención, hay en lo que concierne a lo que nos ocupa este año, en tanto que a este objeto central, lo he dicho, de la angustia, estoy lejos de rehusarme a insertarlo en el catálogo de los afectos, en las diversas teorías del afecto que han sido producidas. Y bien, para tomar las cosas, se los he dicho en una especie de punto medio del corte, a nivel de Santo Tomás de Aquino, para llamarlo por su nombre, hay muy buenas cosas en lo que concierne a una división que él no ha inventado, en lo que concierne al afecto, entre el concupiscible y el irascible, y la larga discusión por la cual sopesa, según la fórmula del debate escolástico, proposición, objeción, respuesta, a saber, ¿cuál de las dos categorías es primera por relación a la otra? Y cómo zanjar y por qué. Que a pesar de ciertas apariencias, de ciertas referencias, el irascible se inserta en alguna parte en la cadena del concupiscible, siempre, el cual concupiscible, por lo tanto, es, por relación a él, primero. Esto no dejará de servirnos, pues, en verdad,
¿no estaría esta teoría enteramente suspendida en último término a una suposición de un soberano bien al cual, ustedes lo saben, desde hace tiempo, tenemos importantes objeciones para hacer? Sería para nosotros muy aceptable. Veremos lo que podemos conservar de ella, lo que ella aclara para nosotros. El solo hecho de que podamos, les ruego que se remitan a ella. En su momento les daré a ustedes sus referencias. Seguramente podemos encontrar en ella gran material para alimentar nuestra propia reflexión. Más paradojalmente que lo que podemos encontrar en las elaboraciones modernas, recientes, llamemos a las cosas por su nombre, siglo XIX, de una psicología que se pretendió, sin duda, no totalmente en su derecho, más experimental. Todavía esta vía, tiene el inconveniente de impulsarnos en el sentido, en la categoría de la clasificación de los afectos. Y la experiencia nos prueba que todo abandono demasiado grande en esta dirección no desembocará para nosotros, e incluso tan centralmente como lo llevemos por relación a nuestra experiencia, a esa parte sobre la cual recién puse el trazo, el acento de la teoría, más que en manifiestos callejones sin salida, de los que un buen testimonio, por ejemplo, está dado por este artículo que está en el tomo 34, tercera parte de 1953 del International Journal, donde el señor David Rappaport intenta una teoría psicoanalítica del afecto. Este artículo es verdaderamente ejemplar por el balance propiamente consternante en el que, por otra parte, sin que la pluma del autor piense en disimularlo, desemboca, a saber, es asombroso que un autor que anuncia con este título un artículo que después de todo podría dejarnos esperar que algo nuevo, original, salga de él en lo que concierne a lo que el analista puede pensar del afecto, no desemboca, al final de cuentas, él también, en otra cosa que en hacer en el interior estrictamente de la teoría analítica el catálogo de las acepciones en las cuales este término ha sido empleado. Y en percatarse de que en el interior mismo de la teoría esas acepciones son irreductibles las unas a las otras, siendo la primera la del afecto concebido como constituyendo sustancialmente la descarga de la pulsión. La segunda, en el interior de la misma teoría, e incluso para ir más lejos supuestamente que el propio texto freudiano, no siendo el afecto nada más que la connotación de una tensión en sus diferentes fases, ordinariamente conflictuales, constituyendo el afecto la connotación de esa tensión en tanto que ésta varía, connotación de la variación de tensión. Y tercer tiempo, igualmente marcado como irreductible en la propia teoría freudiana, el afecto constituyendo en una referencia propiamente tópica la señal a nivel del ego, en lo que concierne a algo que sucede en otra parte, el peligro venido de otra parte. Lo importante es que él constata que subsiste todavía en los debates de los autores más recientemente llegados a la discusión analítica
la reivindicación divergente de la primacía para cada uno de estos tres sentidos, de manera que al respecto nada esté resuelto. Y que el autor en cuestión no pueda decirnos más de eso, es de todos modos el signo de que aquí el método llamado del catálogo no podría no estar marcado, en fin, por algún déficit profundo para desembocar en unos callejones sin salida, incluso en una muy especial infecundidad. Hay, diferenciándose de este método, me excuso por extenderme hoy tanto tiempo sobre una cuestión que, sin embargo, tiene un gran interés previo, en lo que concierne a la oportunidad de lo que aquí hacemos. Y no es por nada que lo introduzco, ustedes lo verán, en lo que concierne a la angustia. Es el método que llamaré, sirviéndome por una necesidad de consonancia con el precedente término, el método del análogo, que nos llevaría a discernir lo que podemos llamar niveles. He visto, en una obra que no citaré de otro modo hoy, una tentativa de agrupamiento de esa especie, donde vemos, en capítulos separados, a la angustia concebida como se expresan. Es una obra inglesa, biológicamente. Luego, sociológicamente. Luego, qué sé yo, culturalmente. Como si eso fuera suficiente revelar así, en niveles pretendidamente independientes, unas posiciones analógicas para llegar a hacer algo diferente que a desprender ya no lo que recién llamé una clasificación, sino aquí una suerte de tipo. Se sabe en qué desemboca un método tal, en lo que se llama una antropología. La antropología, a mi modo de ver, es lo que comporta el mayor número de los más aventurados presupuestos de todos los caminos en los que podamos comprometernos, en lo que un método tal desemboca, por más eclecticismo con que se señale, es siempre y necesariamente lo que nosotros, en nuestro vocabulario familiar y sin hacer de ese nombre ni de ese título el índice de alguien que incluso habría ocupado una posición tan eminente, es lo que nosotros llamamos el jungnismo. Sobre el asunto de la ansiedad, esto nos conducirá necesariamente al tema de ese núcleo central que es la temática absolutamente necesaria en la que desemboca una vía tal. Es decir, que ella está muy lejos de lo que está en juego en la experiencia. La experiencia nos conduce a lo que aquí llamaré la tercera vía. Pondré bajo el índice, bajo la rúbrica de la función que llamaré la de la llave. La llave es lo que abre, y lo que, para abrir, funciona. La llave es la forma según la cual debe operar o no operar la función significante como tal. Y lo que vuelve legítimo que yo lo anuncie y la distinga.
y ose introducirla como algo en lo cual podamos confiarnos, no tiene nada que esté aquí marcado de presunción, por la razón de que yo pienso que será para ustedes, y especialmente para aquellos que son aquí de profesión enseñante, una referencia suficientemente convincente. Esto es que esta dimensión es absolutamente connatural a toda enseñanza, analítica o no. Por la razón de no hay enseñanza, diré, y diré yo, cualquiera sea el asombro, que pueda resultar de ello en algunos en lo que concierne a lo que yo enseño, y sin embargo lo diré. No hay enseñanza que no se refiera a lo que llamaré un ideal de simplicidad. Si algo hace un momento constituyó para nosotros suficiente objeción en el hecho de una enorme desorientación en lo que concierne a lo que pensamos nosotros, los analistas, al ir a los textos sobre el afecto, es que hay algo profundamente insatisfactorio, que es exigible que, en lo que concierne al asunto que sea, satisfagamos cierto ideal de reducción simple. ¿Qué es lo que esto quiere decir y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué desde el tiempo en que se hace ciencia, pues estas reflexiones remiten a muy otra cosa y a campos más vastos que el de nuestra experiencia? ¿Por qué se exige la mayor simplicidad posible? ¿Por qué lo real sería simple? ¿Qué es lo que puede permitirnos incluso por un solo instante suponerlo? Y bien, nada, pero nada más que ese initium subjetivo sobre el cual puse el acento aquí durante toda la primera parte de mi enseñanza del año pasado, a saber, que no hay aparición concebible de un sujeto como tal más que a partir de la introducción primera de un significante, del significante más simple, que se llama el trazo unario. El trazo unario es anterior al sujeto. Al comienzo era el verbo. Eso quiere decir, al comienzo es el trazo unario. Y todo lo que es enseñable debe conservar este estigma de ese initium ultra simple, que es lo único que pueda, según entendemos, justificar el ideal de simplicidad. Simplex, singularidad del trazo. Es esto lo que hacemos entrar en lo real, lo quiera lo real o no lo quiera. Pero hay una cosa cierta, es que eso entra. Que eso ya ha entrado allí antes que nosotros. Porque en lo sucesivo es por esa vía que todos esos sujetos, que de todos modos, desde hace algunos siglos, dialogan y tienen que arreglárselas como pueden con esta condición, justamente de que haya entre ellos y lo real el campo del significante. A partir de entonces es por este aparato del trazo unario que se han constituido como sujetos. ¿Cómo habría de sorprendernos a nosotros que volvamos a encontrar su marca en lo que es nuestro campo, si nuestro campo es el del sujeto? En el análisis hay algo que es anterior a todo lo que podemos elaborar o comprender,
Y a esto yo lo llamaré presencia del otro. A mayúscula. No hay autoanálisis, incluso cuando uno se lo imagina. El otro, A mayúscula, está ahí. Lo recuerdo porque fue ya sobre esta vía y con la misma mira de simplicidad que he situado lo que les he dicho, lo que les he indicado, lo que he comenzado a indicarles sobre algo que va mucho más allá, a saber, la angustia. O sea, esa cierta relación que hasta aquí no he hecho más que figurarla. La vez pasada les recordé su imagen, con el dibujo vuelto a evocar de mi presencia muy modesta y embarazada en presencia de la mantis religiosa gigante. Ya les dije al respecto mucho más al decirles, esto tiene relación con el deseo del otro. Este otro, antes de saber lo que eso quiere decir, mi relación con su deseo cuando estoy en la angustia, a este otro yo lo pongo ante todo ahí. Para aproximarme a su deseo tomaré, mi Dios, los caminos que ya he desbrozado. Les he dicho, el deseo del hombre es el deseo del otro. Me excuso por no poder aquí volver, por ejemplo, sobre un análisis gramatical que efectué durante las últimas jornadas provinciales. Es por eso que me atengo de tal modo a que ese texto me llegue finalmente intacto, para que, dado el caso, podamos difundirlo. El análisis gramatical de lo que eso quiere decir. El deseo del otro. Y el sentido de ese genitivo objetivo. Pero, en fin, los que han estado hasta ahora en mi seminario pueden, de todos modos, creo, tienen bastantes elementos como para situarse suficientemente. Bajo la pluma de alguien que es justamente el autor de ese pequeño trabajo al que aludí al comenzar este año de enseñanza, la vez pasada que me había sido remitido la mañana misma, sobre un asunto que no era otro que el que aborda Lévi-Strauss, el de la puesta en suspenso de lo que puede llamarse la razón dialéctica, en el nivel estructuralista en que se sitúa Lévi-Strauss. Alguien sirviéndose, para desembrollar ese debate, entrar en sus rodeos, desenmarañar su madeja, desde el punto de vista analítico y haciendo referencia, desde luego, a lo que yo he podido decir del fantasma como soporte del deseo, no observa suficientemente para mi gusto lo que yo digo cuando hablo del deseo del hombre como deseo del otro. Lo que lo prueba es que él cree poder contentarse con recordar que esa es una fórmula hegeliana. Ahora bien, si hay, pienso, alguien que no se equivoca en cuanto a lo que nos ha aportado la fenomenología del espíritu, soy yo mismo. Si hay un punto, no obstante, donde es importante señalar que es ahí que yo señalo la diferencia y, si ustedes quieren, para emplear este término, el progreso, me gustaría todavía más el salto, que es el nuestro por relación a Hegel, es justamente el que concierne a esta función del deseo. No estoy en posición, visto el campo que tengo que cubrir este año, de retomar paso a paso con ustedes el texto hegeliano. Saludo aquí a un autor,
que espero verá publicado ese artículo y que manifiesta un conocimiento completamente sensible de lo que al respecto dice Hegel. De todos modos, no voy a seguirlo sobre el plano del pasaje, en efecto, completamente original que tan bien recordó en esta ocasión. Pero para el conjunto de los que me escuchan y con lo que ya ha pasado, pienso, a nivel del común de este auditorio en lo que concierne a la referencia hegeliana, diré inmediatamente, para hacer sentir lo que está en juego, que en Hegel, en lo que concierne a esa dependencia de mi deseo por relación al deseante que es el otro, me las tengo que ver de manera más cierta y más articulada con el otro como conciencia. El otro es aquel que me ve, en lo cual eso interesa a mi deseo. Ustedes lo saben, lo entreven ya bastante, pero volveré a ello enseguida. Por el momento hago oposiciones masivas. El otro es aquel que me ve. Y es sobre ese plano que ustedes ven que por sí solo compromete, según las bases con que Hegel inaugura la fenomenología del espíritu, la lucha sobre el plano de lo que él llamó puro prestigio. Y mi deseo está allí interesado. Para Lacan, porque Lacan es analista, el otro está ahí como inconsciencia constituida como tal, e interesa a mi deseo en la medida de lo que le falta y que él no sabe. Es a nivel de lo que le falta y que él no sabe que yo estoy interesado de la manera más pregnante, porque no hay para mí otro rodeo para encontrar lo que me falta como objeto de mi deseo. Es por esto que para mí no hay no solamente acceso, sino incluso sustentación posible de mi deseo que sea pura referencia a un objeto, cualquiera que sea, si no es acoplándolo, anudándolo con esto que se expresa por medio del S mayúscula barrado, que es esa necesaria dependencia por relación al otro como tal, el cual otro, desde luego, es aquel que en el curso de estos años pienso habernos acostumbrado a distinguir a cada instante del otro, mi semejante. Es el otro como lugar del significante. Es mi semejante entre otros, desde luego, pero no solamente, porque es también el lugar como tal donde se instituye el otro de la diferencia singular de la que les hablaba al comienzo. Pero en el punto de partida voy a introducir ahora las fórmulas que les he marcado aquí a la derecha, de las que no pretendo, lejos de eso, dado lo que les he dicho al comienzo, que les entreguen inmediatamente su malicia.
Hoy les pido, como la vez pasada, es para eso que este año escribo cosas en el pizarrón. Transcríbanlas. Después verán su funcionamiento. El deseo de deseo en el sentido hegeliano es pues deseo que un deseo responda al llamado del sujeto. Es deseo de un deseante. Este deseante, que es el otro, ¿por qué tiene necesidad de él? Esto está bajo cualquier ángulo que ustedes se sitúen, pero de la manera más articulada en Hegel. Tiene necesidad de él para que el otro lo reconozca, para recibir de él el reconocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que el otro como tal va a instituir algo. Que es justamente aquello de lo que se trata a nivel de lo que desea. Es ahí que está todo el impasse. Al exigir ser reconocido por él. Ahí donde yo soy reconocido como objeto, puesto que este objeto en su esencia es una conciencia, una Selbewusstsein. Ya no hay otra mediación que la de la violencia. Obtengo lo que deseo. Soy objeto y no puedo soportarme como objeto. No puedo soportarme reconociendo el modo, el único modo de reconocimiento que pueda yo obtener. Es preciso, por lo tanto, a toda costa, que se zanje entre nuestras dos conciencias. Tal es la suerte del deseo en Hegel. El deseo en el sentido lacaniano o analítico es deseo del otro, de una manera mucho más principalmente abierta a una suerte de mediación. Al menos así lo parece a primera vista. Porque el deseo, aquí, ustedes verán, en la fórmula misma, el significante que yo pongo ahí en el pizarrón, voy bastante lejos en el sentido de atravesar, quiero decir, de contrariar lo que ustedes pueden esperar. Ustedes verán que he escrito, en tanto que imagen soporte de ese deseo, relación pues de paréntesis, A minúscula paréntesis, con lo que yo escribo, con lo que no vacilo en escribir, I minúscula paréntesis A minúscula paréntesis. Incluso y justamente porque eso produce ambigüedad con la notación que yo designo habitualmente de la imagen especular. Ahí no sabemos todavía cuándo, cómo y por qué eso puede serlo, la imagen especular. Pero es una imagen seguramente. Eso no es la imagen especular, es del orden de la imagen, es el fantasma, que dado el caso no vacilo en recubrir por medio de esta notación de la imagen especular. Digo entonces que este deseo es deseo en tanto que su imagen soporte es el equivalente. Es por eso que los dos puntos que estaban aquí están ahí. Es
el equivalente del deseo del otro. Pero ahí, el otro está connotado, A mayúscula barrado, porque es el otro en el punto donde se caracteriza como falta. Las otras dos fórmulas, pues, no hay más que dos. Esta y después la segunda. Ustedes ven, englobadas en una llave para la segunda, dos fórmulas que no son más que dos maneras de escribir la misma. En un sentido, luego en el sentido palindrómico, al volver, tras haber ido así, al volver así. Es todo lo que escribe la tercera línea. No sé, entonces, si hoy tendré tiempo de llegar hasta la traducción de estas dos últimas fórmulas. Sepan, no obstante, desde ahora que una y otra están hechas. La primera, para poner en evidencia que la angustia es lo que da la verdad de la fórmula hegeliana. A saber, que si la fórmula hegeliana es parcial y falsa, y desestabiliza todo el punto de partida de la fenomenología del espíritu, ya lo he indicado varias veces al mostrarles la perversión que resulta, y muy lejos, y hasta en el dominio político, de ese punto de partida demasiado estrechamente centrado sobre lo imaginario. Pues es muy lindo decir que la servidumbre del esclavo está grávida de consecuencias y lleva al saber absoluto. Pero eso quiere decir también que el esclavo seguirá siendo esclavo hasta el final de los tiempos, a poner los pies en el plato. La verdad de la fórmula hegeliana existe. Es Kierkegaard quien la da. Es no la verdad de Hegel, sino la verdad de la angustia a la que nos lleva a nuestras observaciones concernientes al deseo en el sentido analítico. La segunda fórmula es la verdad de la angustia, que solo puede captarse al referirse a la fórmula concerniente a la angustia por relación al deseo. En las dos fórmulas, la de Hegel y la mía, en el primer término de las fórmulas, arriba, por paradójico que eso parezca, es un objeto A el que desea. Si hay diferencias, hay algo común entre el concepto hegeliano de deseo y el que yo promuevo ante ustedes. Es que en un momento el punto de un impas inaceptable en el proceso de la Selbstbewusstsein en Hegel es un objeto, es decir, algo donde el sujeto, siéndolo, ese objeto, está irremediablemente marcado de finitud. Pues ese objeto que está afectado por el deseo es aquello en lo cual lo que yo produzco ante ustedes tiene algo en común con la teoría hegeliana, excepto que en nuestro nivel analítico, el cual, no exigiendo la transparencia de la Selbstbewusstsein, esto es una dificultad desde luego, pero no de una naturaleza como para hacernos desandar camino, ni tampoco para comprometernos en la lucha a muerte con el otro, a causa de la existencia del inconsciente, podemos ser ese objeto afectado por el deseo.
es incluso en tanto que marcados así de finitud que nosotros, sujetos del inconsciente, nuestra falta puede ser deseo, deseo finito, en apariencia indefinido, porque la falta, participando siempre de algún vacío, en principio, puede ser llenada de varias maneras. Aunque sepamos muy bien, porque somos analistas, que no la llenamos de cualquier cantidad de maneras, y veremos por qué y cuáles. La dimensión, diré, clásica, moralista, no tanto teológica, de la infinitud del deseo debe ser, en esta perspectiva, totalmente reducida, pues esa pseudo infinitud no se sostiene más que en una cosa, que felizmente cierta parte de la teoría del significante, que no es otra que la del número entero, nos permite configurar. Esa falsa infinitud está ligada a esa suerte de metonimia que, en lo que concierne a la definición del número entero, se llama la recurrencia. Es, muy simplemente, la ley que hemos, creo, acentuado poderosamente el año pasado a propósito del uno repetitivo. Pero lo que nos demuestra nuestra experiencia es, que los articularé en los diversos campos que les son propuestos, especial y distintamente el neurótico, el perverso, incluso el psicótico, es que ese uno, al cual se reduce en último análisis la sucesión de los elementos significantes, el hecho de que sean distintos y que se sucedan, no agota la función del otro. Y esto es lo que yo expreso aquí a partir de ese otro originario como lugar del significante. De este S mayúscula todavía no existente, que tiene que situarse como determinado por el significante, bajo la forma de estas dos columnas, que son aquellas bajo las cuales, como ustedes saben, podemos escribir la operación de la división. En la pizarra, una serie de letras. A la izquierda, una serie de letras a la derecha, divididas por una barra vertical, que simula el modo en que se explica la división en los colegios primarios en Francia. Del lado correspondiente a mi izquierda, A mayúscula, del lado correspondiente a la izquierda del observador, A mayúscula, se corresponde con el lado derecho, S mayúscula. Bajo la A mayúscula del lado izquierdo, S mayúscula barrado, que se corresponde del lado derecho con A mayúscula barrado. Y por último, el resto, del lado izquierdo y debajo del S mayúscula barrado, A minúscula. Por debajo se escribe, en el lado izquierdo, lado del otro, en el lado derecho, mi lado. Por relación a ese otro, dependiendo de ese otro, el sujeto se inscribe como un cociente, está marcado por el trazo unario del significante en el campo del otro. Y bien, no es por esto si puedo decir que pone al otro en rodajas. Hay un resto, en el sentido de la división, un residuo. Este resto, este otro último, este irracional, esa prueba y única garantía al fin de cuentas de la alteridad del otro, es el A minúscula.
Y es por esto que los dos términos, S mayúscula barrado y A minúscula, el sujeto, como marcado por la barra del significante, el A minúscula objeto, como residuo de la puesta en condición, si puedo expresarme así, del otro, están del mismo lado, ambos del lado objetivo de la barra, ambos del lado del otro. El fantasma apoyo de mi deseo está en su totalidad del lado del otro, S mayúscula barrado y A minúscula. Lo que ahora está de mi lado es justamente lo que me constituye como inconsciente, a saber, A mayúscula barrado, el otro, en tanto que no lo alcanzo. ¿Voy aquí a llevarlos más lejos? No, pues me falta tiempo. Y para no abandonarlos en un punto tan cerrado en cuanto a la prosecución de la dialéctica que va a insertarse en él, y que como verán necesita que el próximo paso que tengo que explicarles es lo que yo comprometo en el asunto, a saber, la subsistencia del fantasma, figuraré el sentido de lo que tengo que producir por un llamado a una experiencia que pienso será para ustedes en mi Dios. Lo que más les interesa no soy yo quien lo ha dicho, es Freud, la experiencia del amor de alguna utilidad. Quiero hacerles observar en el punto al que hemos llegado que en esta teoría del deseo en su relación con el otro tienen ustedes la clave de lo siguiente. Esto es que, contrariamente a la esperanza que podría darles la perspectiva hegeliana, que el modo de la conquista del otro es aquel, demasiado a menudo adoptado por uno de los partener, del te amo aunque no lo quieras. No crean que Hegel no se haya dado cuenta de esa prolongación de su doctrina. Hay una muy preciosa notita donde él indica que es por ahí que habría podido hacer pasar toda su dialéctica. Es la misma nota en la que dice que si no siguió ese camino fue porque éste le parecía carecer de seriedad. ¿Cuánta razón tiene? Hagan la experiencia. Me darán algunas noticias sobre su éxito. Hay, sin embargo, otra fórmula que, si no demuestra mejor su eficacia, esto quizá no es sino por no ser articulable, pero eso no quiere decir que no esté articulada. Es te deseo aunque no lo sepa. En cualquier parte donde ella logre, por inarticulable que sea, hacerse escuchar, esa, que los aseguro, es irresistible. ¿Y por qué no les dejaré esto como adivinanza? Si esto fuera decible, ¿qué es lo que diría yo por medio de eso? Yo digo al otro que deseándolo sin saberlo, sin duda, siempre sin saberlo, lo tomo por el objeto para mí mismo desconocido de mi deseo. Es decir, en nuestra concepción del deseo, que yo lo identifico, que yo te identifico a ti, a quien yo hablo, a ti mismo, al objeto que a ti mismo te falta. Es decir, que por ese circuito donde estoy obligado a pasar para alcanzar el objeto de mi deseo, cumplo justamente para él lo que él busca. Es precisamente así que, inconscientemente o no,
Si tomo ese rodeo, el otro, como tal, objeto aquí, obsérvenlo, de mi amor, caerá forzosamente en mis redes. Con esto los dejo sobre esta receta. Les digo, hasta la vez que viene.